Estimados estudiantes cristomoreninos, soy la profesora Jessica Rojo, del área de Ciencia y Tecnología, y vamos a desarrollar la asignatura de Biología. Y así como tú, yo también me quedo en casa. Tema 1 de Biología, ciclo celular. ¿Qué vendría a ser el ciclo celular? El ciclo celular comprende el desarrollo celular y el proceso de división. ¿Esto qué quiere decir? Que es el ciclo vital de la célula, que incluye su nacimiento, crecimiento y reproducción. ¿Por qué es importante estudiar este ciclo celular? Es importante porque nos permite conocer los procesos de crecimiento celular, ya que estos eventos podrían ayudarnos a entender los crecimientos excesivos a los que conocemos con el nombre de tumor. Recordemos que cuando hablamos de tumor, siempre vamos a hablar de tumores malignos. También se habla de tumores benignos. Ahora, el ciclo celular. El ciclo celular va a comprender la interfase y también comprende la división celular. Esta interfase, a su vez, va a comprender el periodo o fase G1, la fase S y la fase G2. En la división celular vamos a hablar solamente de la etapa M, pero esta etapa M, ¿qué comprende? Comprende lo que viene a ser la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis viene a ser la división del núcleo y la citocinesis viene a ser la división, pero del citoplasma. ¿Qué viene a ser entonces la interfase? ¿Qué se va a dar? ¿Qué sucede en esta interfase celular? En esta etapa se encuentran las células que aún no han adquirido la capacidad para dividirse, es decir, reproducirse. Durante esta etapa la célula crece y duplica muchos de sus componentes como su ADN, centriolos y demás organelos. Al final de esta etapa la célula queda lista para reproducirse. Para fines didácticos hemos utilizado esta representación del ciclo celular. Hemos dicho, el ciclo celular comprende la interfase y comprende la división celular. Va a dar inicio entonces, en el periodo G1. El periodo G1, la fase S y la fase G2, recordemos, forman parte de la interfase. Ahora, ¿qué sucede en la fase G1? En la fase G1, pues, es aquí donde la célula aumenta su tamaño, su volumen. Hay formación de nuevas organelas y organoides. Se va a dar la síntesis de ARN mensajero y por lo tanto la síntesis de proteínas. También a esta G1 se le puede denominar como prereplicativo, el periodo prereplicativo. ¿Por qué? Porque va a estar antes de la fase S, donde se va a dar la duplicación del ADN. Hay células que no van a pasar a la fase S. Llegan a un proceso de especialización. A esta etapa se le conoce como G0. También se le conoce, aparte de la fase G0, como quiescencia. Así tenemos, por ejemplo, las neuronas, miocitos y los eritrocitos. Entonces, estas células van a especializarse, van a cumplir un papel importante. Entonces, ellas ya no llegan a pasar a la fase S. Ahora, ¿qué va a suceder en la fase S? En la fase S es en esta etapa donde ocurren fenómenos moleculares importantes, como la duplicación del ADN, replicación del ADN. Podemos decir duplicación de ADN o replicación de ADN. La síntesis de proteínas,
histómicas y duplicación de centriolos. ¿Qué sucede ahora en la fase G2? Aquí se va a fosforilar la histoma H1, lo que ayuda a condensar los filamentos de cromatina. Pregunta de examen: ¿dónde se fosforila la histoma? La respuesta va a ser en la fase G2. El ciclo celular. En un modelo de ciclo celular de 24 horas, la fase G1 duraría un promedio de 6 a 12 horas, pero en otros ciclos puede durar días o años. La fase S podría durar de 6 a 8 horas y en la fase G2 podría durar de 3 a 4 horas. ¿Pueden haber errores en el ciclo celular? Claro, sí pueden haber errores y resulta en células defectuosas, lo cual las convierte en células programadas para morir. Al proceso de muerte celular programada se le llama apoptosis. El cáncer, por ejemplo, constituye otra alteración del ciclo celular, donde las células comienzan a multiplicarse, a reproducirse sin control alguno. Entonces, esas vendrían a ser, ¿no?, los errores del ciclo celular. El ciclo celular. Toda célula viva procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucarióticas consta de dos partes: interfase y fase M. La interfase, a su vez, incluye tres fases, que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas: mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia esencialmente a la interfase. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema se representa una célula diploide, 2N, con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores y los verdes del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes y progresivamente crece, aumentando de masa y tamaño. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S o de síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación del ADN hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activas, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4N igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2. En esta fase,
la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético y está lista para iniciar la fase M, que toma este nombre por ser la etapa en donde se realiza la mitosis y la citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis es la división de una célula en dos células hijas. Al final de cada ciclo, cada una de las dos células resultantes comienza su propio ciclo. Existen diversas células totalmente diferenciadas, como neuronas, eritrocitos y células musculares, que no se dividen en absoluto, pues han abandonado el ciclo celular y permanecen en una fase llamada G0, de la cual ya no continúan a la fase S. El ciclo celular está altamente regulado, y cada una de sus fases incluye al menos un punto de control en el que se verifica la realización correcta de los procesos. El inicio de una fase depende de que las fases anteriores se hayan completado correctamente. ¿Quiénes realizan este control? Las enzimas CDK y las ciclinas. En el ser humano existen genes llamados CDK, los cuales codifican paracinasas dependientes de ciclinas, conocidas también como enzimas CDK por sus siglas en inglés. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan progresivamente durante las fases G1, S, G2 y que se degradan en la fase M de cada ciclo. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? En la fase G1 se verifica que la masa celular y el crecimiento sean suficientes para soportar el ciclo celular. En la fase S se tiene que verificar que el ADN esté íntegro, sin ningún daño. En la fase G2, la verificación consiste en que cada secuencia de ADN haya sido replicada una y solo una vez. En la fase M, se verifica que los cinetocoros estén formando correctamente pares, de modo que la repartición de cromosomas sea equitativa entre las dos células hijas. Si la célula pasa la verificación en el punto de control, el ciclo prosigue. De lo contrario, se bloquea.